Esther Pascual Rodríguez, que es también docente, profesora en este caso de la Universidad Francisco de Vitoria, si no recuerdo mal, diriges el Departamento de Criminología, puede ser. Bueno, su experiencia es muy amplia. Lo ha sido como abogada, profesionalmente hablando, lo ha sido esencialmente y lo sigue siendo como mediadora, que es la razón esencial por la que viene hoy a hablarnos justo en el contexto del proceso de los encuentros habidos con Maisabel, de manera que nos hemos concentrado primero en digamos, el foco de atención lo ha puesto Xavier en el victimario, ¿no? en el delincuente y asociado, quizá o no, eso lo discutiremos después, al proceso rehabilitador o resocializador. Ahora nos vamos a centrar para pasar después al punto de vista de la víctima que necesita o que buscó esa aproximación, ese encuentro, que será muy interesante también, pues nos vamos a acercar al profesional, por así decirlo, de esos encuentros. Hablar de encuentros entre víctima y victimario, sobre todo en delincuencia terrorista, pues es algo muy delicado. Maisabel nos lo podrá contar, toda la respuesta que eso recibe del contexto, ¿no? Del íntimo, del familiar, del social, del cercano, del político también. Hay una parte política que después en el debate supongo que podremos sacar adelante. Pero no se puede producir sin la intervención de alguien que favorezca, encauce profesionalmente ese encuentro, que sepa mantenerlo en los límites exactos de lo que pretende, que es una pura aproximación precisamente de encuentro en la que la víctima necesita conocer algo más que el mero hecho de haber sido víctima y de la verdad objetiva que judicialmente se estableció. Necesita acaso comprender, si es que lo necesita, y cuando lo busca, y alguien pues está dispuesto a ofrecerlo, si es que está en su condición, tampoco queda muy claro, y eso es lo que el mediador con técnica, con conocimientos teóricos, con, en fin, sensibilidad y con mucha capacidad, normalmente también basada después en la experiencia, pues sabe dirigir, orientar, y seguramente de que lo haga bien o de que no lo haga tan bien dependerá el mayor o menor éxito desde el punto de vista de lo que buscan las partes en este contexto específicamente privado, del que es el que más me gusta hablar cuando hablamos de encuentros restaurativos, menos de su dimensión social. En fin, de la Asociación de Mediación y Pacificación de Conflictos, que no vamos a hablar, quiero decir que es un perfil, el mejor perfil para que nos cuente en este contexto precisamente eso, en una ponencia que se titula, pues eso, directamente los encuentros restaurativos desde la perspectiva del mediador, preparación, desarrollo y cierre pedagógico. Pues sin más te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí y muchas gracias también por permitirnos, ¿no?, pues dar voz a algo tan valioso desde el punto de vista humano. Yo os voy a hablar desde la experiencia del mediador, cómo llego a los encuentros, cómo se desarrollan y luego la metodología brevemente, porque en 40 minutos es imposible abordar todo esto, pero para que podáis entender qué es lo que trabaja un mediador para preparar cara a cara un encuentro de este tipo, ¿vale? Antes de empezar, quiero aclarar dos ideas. El día que una víctima sufre un hecho tan traumático, ¿no?, como es un delito de extrema gravedad, surge un hilo invisible entre la víctima y el autor del crimen, ¿vale? Y eso está ahí, para todas las víctimas y para todos los victimarios. Esto tenerlo en cuenta. Surge un hilo invisible. Van a estar ya pendientes el resto de sus vidas, víctima y victimario, de dónde están cada uno, ¿vale? Y es una cosa que sucede. La otra, ¿cuál es? Pues que el proceso penal no permite a las víctimas preguntar en un juicio ni por qué a mí ni cómo te sientes, ¿vale? O sea, una víctima, de hecho, cuando declaran los acusados en el juicio, las víctimas están fuera, ¿de acuerdo? Las víctimas están fuera, son llamadas como testigos. Entonces, se pierden la perspectiva del victimario en el juicio y una vez que entran, pues no se les permite, esto lo sabe bien José Ricardo y luego puede hablar de esto, ¿no? En un proceso penal una víctima nos dice, un momento, le voy a preguntar, ¿por qué me hiciste esto y cómo te sientes?, ¿vale? No está para eso el proceso penal, ¿vale? No está para restañar las heridas morales causadas por el delito y por lo tanto no se le permite eso a la víctima. Estos dos datos son muy importantes para acercarnos al ámbito de la mediación o de los encuentros, ¿vale? Bueno, yo en el año 2011 me encontraba haciendo mediación penal
víctima-infractor antes del juicio, ¿de acuerdo? Y ahí se llama mediación penal porque se media con una finalidad, que es llegar a un acuerdo de reparación efectiva para la víctima, reparación económica, reparación simbólica, y eso se traduce en una rebaja penológica para el infractor. Es decir, las dos partes están interesadas en mediar. Yo voy a tener la reparación, efectivamente, antes del juicio, y el otro va a tener una rebaja penológica. A los dos les interesa la mediación, ¿vale? Por eso se llama mediación, porque hay un objetivo común. Estos se llaman encuentros restaurativos porque suceden muchos años después del hecho delictivo. El acusado ya es condenado y está cumpliendo condena, y en muchos casos lleva ya 20 o 25 años cumpliendo condena, ¿vale? Entonces eso también es importante para que sepáis por qué los llamamos encuentros restaurativos. Bueno, pues yo en ese momento estaba haciendo mediación penal y mediación penitenciaria en conflictos entre presos. Y tenía mucho bagaje como abogada. Siempre me gustó el tema del ámbito penitenciario, estuve trabajando muchos años, 10 en concreto, que es lo que te dejan cuando eres un abogado joven, en el Colegio de Abogados, a través de lo que se llaman los servicios de orientación jurídica penitenciaria, que consiste en ir una vez a la semana a asesorar a presos. Entonces yo veía 40 y 50 presos a la semana, durante muchos años. Pero, curiosamente, nunca me había tocado un preso de ETA, porque los presos de ETA jamás piden abogados que no sean de la organización, ¿vale? O sea, que con esto quiero deciros que yo no tenía experiencia en tratar con terroristas, no tenía ni idea de cómo pensaban, de cómo sentían, ni nada de eso. Entonces, bueno, yo recuerdo que en enero de 2011, recuerdo el lugar por la llamada. Recuerdo que estaba en Ikea, lo recuerdo perfectamente porque una llamada así, pues te impacta mucho, ¿no? Y entonces recibo una llamada de Chema Urquijo. Me dice, mira, Esther, que hemos recibido una carta en la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, en ese momento Maisabel era la directora de Víctimas del Gobierno Vasco, hemos recibido una carta de un preso de Nanclares que quiere ver a víctimas. Entonces, bueno, creemos que no podemos mandar a víctimas, ¿no?, a la cárcel sin más, sino que esto habrá que hacerlo a través de un proceso. He hablado con Xavier, me ha dicho que existe una metodología que se llama la mediación. Entonces, bueno, ¿te gustaría ser la mediadora? Y no lo dudé, dije sí. Sí, es un honor, ¿no? Para una persona que se dedica al ámbito de la mediación, poder hacer algo así, pues es todo un honor. Le dije que sí, sin dudarlo. Entonces convocamos una reunión con el director de Nanclares de la Oca y recuerdo que le pregunté cuántos presos de ETA hay en Nanclares de la Oca en este momento, aunque ya sean exterroristas, y me dijo 30. Vale, le dije, bueno, pues yo solo te pido una cosa, que me los pongas, por favor, de 2 en 2 o de 3 en 3, porque, hombre, entrar a hablar a unos terroristas, ¿no?, sobre el reconocimiento del daño, el diálogo, la reparación emocional, a lo mejor el perdón, bueno, pues es una cosa delicada, ¿no? Me dijo, vale. Entonces, bueno, pues me hicieron un pase especial de ONG, porque toda esta experiencia era muy confidencial al principio, y recuerdo que el primer día que llego a Nanclares de la Oca, me recibe el director, y me lleva, dice, vamos al área sociocultural. Y yo dije, uy, área sociocultural es muy grande, ¿vale?, porque es donde los presos pues hacen pues actividades en grupo. Y me dice, ahí los tienes. Digo, ahí tengo a los 3 primeros. Y me dice, no, ahí tienes a todos. Y yo, ¿y qué saben? Me dijo, nada. Así que recuerdo que se me puso el corazón, pum, 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 pum. Se abrió la puerta y ahí estaban, los 30, ¿vale? Pero los 30 no estaban sentados juntos. Y el clima era, pues no como el que se vive aquí, ¿no?, con caras agradables, sonrisas, una acogida, porque los mediadores vivimos mucho del lenguaje no verbal, ¿no?, que es el 80% de la comunicación, el lenguaje no verbal. Y ahí se respiraba un ambiente muy tenso. Había 1 suelto, 2 aquí, 3 allí, un grupo de 6. Claro, yo empecé a hablar, hola, soy Esther, vengo de Madrid. Yo decía, ¿esto de Madrid les gustará, no les gustará? Claro, cada palabra que decía era como, ¿lo puedo decir, no lo puedo decir?, ¿no? Decidí que no, porque el director también me dijo el día antes, ¿quieres que te dé los nombres y apellidos de los que vas a ver? Y lo estuve pensando y dije, no, porque no voy a buscarlos en Internet, porque realmente yo lo que quiero es ver qué me quieren contar ellos, ¿no? Lo que venga en Internet no me interesa para nada. Entonces, no sabía quién me iba a encontrar. Entonces, les empiezo a contar, bueno, pues qué es esto de la mediación, les explico a qué me dedicaba yo, y entonces digo, bueno, ya sé que todo el mundo se acerca a la mediación por el interés, pero en este caso, de la experiencia que yo os vengo a hablar, es de la posibilidad de prepararos para un encuentro, pero quiero deciros que no va a haber ningún tipo de beneficio penitenciario por esto. Entonces, aunque la gente se acerque por los beneficios, bueno, levantó uno la mano muy enfadado, ¿no?, muy enfadado, y dijo, te estás equivocando de personas. Recuerdo perfectamente, ¿no?, aquella mirada. Te estás equivocando de personas porque a nosotros nunca nos ha movido el interés personal ni individual en nada de lo que hemos hecho.
Nosotros hemos dado la vida erróneamente por una causa, ¿no? Por la causa de la libertad, por la causa de luchar por la independencia de un país, que hoy vemos erróneo, pero nunca nos movió el interés personal. Entonces no nos hables de intereses personales. Bueno, les pedí perdón y les fui explicando que se trataba de un proceso voluntario, gratuito y confidencial, dirigido por un mediador, y que, bueno, pues que íbamos a trabajar de manera individual. Luego contactaríamos con las víctimas, se trabajaría con las víctimas que quisiesen y se produciría el encuentro si estaban preparados. Y surgió un debate muy interesante allí, ¿vale? Porque surgió el debate del tema del perdón, ¿no? Unos decían, mira, yo he matado en nombre de una organización, entonces es la organización la que tiene que hablar, es la organización la que tiene que dar explicaciones. Un encuentro individual no sirve para nada. Bien, bueno, pues esa es tu postura. Y estuvieron debatiendo, ¿no?, entre unos y otros, que al final, bueno, la decisión o la responsabilidad individual de cada uno por entrar a la organización estaba ahí. Los que estaban por Kale Borroka, que es violencia callejera, decían que querían participar, pero que ellos no tenían muertos, entonces, ¿cómo participaban? Bueno, surgió un debate muy intenso, ¿no?, y muy interesante. La cuestión es que yo ya me despido y les digo que, bueno, que yo lo que les ofrezco es a nivel micro, un encuentro cara a cara. ¿Que a dónde nos conduce ese encuentro? No lo sabemos todavía, no lo sabemos. Les digo, os tenéis que preguntar por qué querríais. Aquí alguien ha escrito una carta. Todos empezaron a mirar diciendo quién ha sido el que ha escrito esa carta. Alguien tiene la necesidad de encontrarse con una víctima, pensar en ello, qué os puede aportar, y el que quiera que participe y el que no, pues muchas gracias, encantada de haberos conocido y adiós. Y nada más uno de los 30 se atreve a levantar la mano delante de todos y dice, yo sí quiero participar. Bien, pues dime tu nombre, apellidos y empezamos. Me despido del resto y cuando me estoy yendo por el pasillo me vienen otros 5, llámame a mí también y a mí. Pero mirando que no les mirasen los otros, ¿no? Y les dije, vale, pero ¿cómo te llamas? ¿No? Y primera sorpresa, porque fue como, ostras. Pero esto sucede mucho con los presos, no solo con los de ETA, sino con los presos comunes. Los presos tienen el estigma social de que toda la sociedad sabemos quiénes son, lo que han hecho, sus años, ¿no? Entonces, de hecho, a los presos les cuesta mucho cuando salen pensar que la sociedad no les ve como una persona condenada, ¿no? Porque ellos mismos tienen, ¿no?, tienen esa sensación. Bueno, entonces empiezo a trabajar con esos 6. El trabajo ahora os lo cuento, ¿vale? ¿En qué consiste? Empiezo a trabajar con esos 6 y nada más de esos 6 hay una persona que no considero que no estaba preparada y me daba mucho miedo decirle que no estaba preparada para seguir, o sea, que su perfil no era adecuado para los 2 encuentros. Y decía, ¿cómo se lo digo? Se lo dije y bueno, lo entendió y se retiró. Entonces, bueno, tenía 5, ¿vale? Termina el encuentro, fue muy intenso, 14 entrevistas con cada uno de ellos de 3 horas. Las 3 primeras entrevistas realmente eran ellos los que me entrevistaban a mí. Yo creo que querían ver que no era una periodista o alguien del CNI, claro, un policía, porque bueno, pues están también muy, ¿no?, han sido también muy utilizados los presos, muy manipulados, entonces tenían ese miedo. Entonces, las 3 primeras entrevistas me entrevistaban ellos a mí, me volvían a preguntar lo mismo, datos muy concretos que si realmente te los inventas, luego no eres capaz, ¿no?, de decirlos. Entonces, bueno, una vez que me gané la confianza, pude empezar a trabajar ya a fondo con lo que luego os voy a contar. El caso es que ya estaban esos 5 preparados. Y una vez que están los 5 preparados para el encuentro, fijaros, es cuando se contacta con las víctimas, nunca antes, ¿vale? Hay mediadores que dicen, no, yo contacto a la vez con víctima y victimario y quedo con el que quiera primero. Yo no digo que la metodología sea adecuada, no, yo digo que a mí me parece un poco peligroso porque tú a una víctima la puedes ilusionar, ¿no?, le puedes generar unas expectativas y luego le tienes que decir que no, que el otro es el que no quiere. Entonces yo creo que es mejor esperar a que el victimario esté completamente preparado. Entonces así lo hicimos. Maisabel Lasa organizó junto con Txema Urquijo una reunión de víctimas en el gobierno vasco, en Donosti, y esas víctimas estaban muy bien seleccionadas. Quiero decir que no hay víctimas, y esto lo explica muy bien Maisabel luego, ni mejores ni peores, pero hay víctimas, ¿no?, más abiertas o más cerradas. Y en este caso, la selección de las personas víctimas a las que les ofrecieron venir a esta reunión, pues determinó el éxito de la experiencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues había 8 víctimas y fue mucho más fácil, nada de tensión, y surgió también un debate muy interesante en torno al tema del perdón y del cara a cara, ¿no? Decían, o sea, ¿qué hará es el otro? El que quiere hablar conmigo, ¿no?, para redimirse, para liberarse de su culpa, y yo tengo que ser cómplice de esa liberación. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Y yo, no es eso exactamente, pero puede parecerlo, pero no es eso exactamente. La cuestión es que hay victimarios que les gustaría poder escucharos y poder explicaros y deciros, entonces pensarlo a ver. Bueno, se debatió también mucho, y un dato curioso,
los hombres que participaron en la experiencia dijeron que sí, sin ningún problema. Las mujeres, excepto Maisabel, que Maisabel tiene mucha determinación, dijeron, lo tengo que consultar. Tengo que consultar con mis hijos, ¿no? Y con el resto de la familia. Maisabel dijo, yo lo contaré, pero yo lo voy a hacer, ¿no? Y las otras mujeres, pues hubo dos que se retiraron de esto porque los hijos no autorizaban el encuentro, ¿no? Le dijeron que eso era traicionar la memoria de su padre y que bajo ningún concepto les parecía bien que participasen en esto. Bien, bueno, pues 6 víctimas deciden que sí que quieren. El trabajo con ellas fue muchísimo más fácil, 2 o 3 entrevistas de un par de horas, que luego os cuento también la metodología, y estaban preparadas. ¿Vale? Lo único que necesitaban las víctimas era saber que no iba a tener ningún tipo de beneficio penitenciario. Decían, o sea, yo no quiero que por esto el preso tenga ningún beneficio. O sea, yo no quiero ser el cómplice de que esta persona pueda adelantar, ¿no?, los tiempos, o que salga de permiso, o que le progresen de grado. O sea, no quiero ningún beneficio penitenciario. Y seguro que no me van a justificar unos crímenes sí y otros no, ¿no? Era como, esto lo necesito también como certeza. Vale. Una vez preparadas, se producen los primeros encuentros. Se produce el primero de unas 3 horas y sale bien. Se produce el segundo de otras 3 horas y sale bien. Se produce el tercero, el de Maisabel Lasa, con Luis Carrasco, los hago públicos los nombres porque lo han hecho ellos, si no el mediador no puede decir esto, que es el primer encuentro directo, con autor-víctima directo, y sale bien. Y el cuarto, ¿no? Y el quinto, y resulta que esos presos que estaban en los talleres de convivencia que ha contado antes Xavier, esos que decían lo de no, tiene que ser la organización, al escuchar a las otras víctimas a las que fueron, dijeron, uy, que esto al final sí que sirve, ¿eh? Y piden participar, ¿vale? Y entonces empieza a crecer el número de personas que lo piden. Y llega el cambio de gobierno, estábamos con José Luis Rodríguez Zapatero, y era Mercedes Gallizo la que, bueno, pues fomentó esta experiencia, que la quiero destacar aquí y poner, ¿no? Pues reconocerle el valor que tuvo Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias en este momento, por apoyar esto. Entra el gobierno de Mariano Rajoy y de repente vamos a entrar en la cárcel y ya esa tarjetita que habían hecho de ONG, que que eso ya no vale aquí en esta cárcel. Bueno, hicimos muchas cartas, ¿no?, diciendo, por favor, ¿no?, al secretario general que se nos dé una explicación de por qué esto no continúa. Además, había varias víctimas que se habían quedado pendientes de su encuentro. No recibimos ningún tipo de contestación. Y bueno, quisieron hacer una experiencia que llamaron encuentros reparadores, fueron varias víctimas muy mediáticas a la cárcel, con los micrófonos de Telecinco, decían que si estaban arrepentidos, la delación, ¿no? Fueron a Anclares de la Oca con los que habían estado trabajando en los encuentros para que empezasen a delatar. Claro, no delataron nada porque los encuentros no van de eso, y dijeron, esto no sirve para nada, y entonces ya con eso se cerró todo. Bien, pero fijaros qué bonito. Se revoca, ¿os acordáis? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos revoca la doctrina Parot y entonces supone la excarcelación, ¿no?, pues de muchos presos, entre ellos varios presos de ETA. Y nos buscan, ya no necesitábamos el apoyo institucional de ningún tipo, nos buscan porque quieren también participar en encuentros. Y Ivone Etxezarreta le toca un permiso penitenciario, que es otro del comando que asesina a Juan Mari, y pide también encontrarse con Maisabel. O sea que esto que parecía imposible, ¿no?, esta gotita de aceite en el océano, pues empieza a tener su efecto. Y lo cierto es que seguimos haciendo encuentros sin apoyo institucional, pero lo seguimos porque la gente lo busca y la gente lo quiere, ¿vale? ¿Que es una posición muy heterodoxa dentro de la organización, dentro de los presos y dentro de las víctimas? Bien, pero ahí está. Y a quien le sirve, ¿vale? Bien, esto es la experiencia. Y ahora ya me meto en la parte metodológica. ¿Cómo prepara un mediador, ¿vale?, a un exterrorista para encontrarse cara a cara con la víctima? Pues mirar, el mediador necesita obtener respuesta a todas estas preguntas. Estos materiales, si queréis, os los he hecho un Word porque los he redactado un poco para que os los pasen a todos por si los queréis tener, ¿vale? Entonces, el mediador no va con un tipo formulario, es un diálogo, ¿vale? Se mira mucho a los ojos, no se tiene ningún papel delante, es un diálogo, ¿de acuerdo? Y el orden no significa ese. A lo mejor con un preso tienes que empezar hablando de la lluvia o del Athletic y luego ya entras en esto, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que el mediador obtenga todas estas respuestas, todas. Edad actual. Bueno, pues en ese momento muchos tenían 45, 50, 72, ¿vale?, 72 años. Edad de ingreso neta, a los 16, a los 18, a los 19, muy jóvenes.
¿cuánto tiempo llevas en la cárcel sin disfrutar permisos ni beneficios penitenciarios? Que esto es lo que llaman los presos, me estoy comiendo la condena a pulso, ¿no? Estoy pagando a pulso sin obtener nada. Pues en ese momento, los de 2011, todavía no habían salido ni de permiso. O sea, había gente que llevaba 24 años, 23 años, 20 años y no había salido. O sea, muchos de ellos entraron con las pesetas, ¿vale? Con las pesetas. Y fijaros cómo ha ido cambiando todo. Edad de abandono de ETA. Y todos aquí cuentan que primero hay un abandono mental, lo decides tú en tu celda, y a partir de ahí tardas muchos años en atreverte a dar el paso de decir, me desvinculo, ¿vale? Todos hablaban entre 3 y 5 años para atreverse a comunicar a la organización dejo ETA, ¿vale? ¿Por qué entraste en ETA? Porque era un honor y porque era un sueño, ¿vale? Yo era un joven con 16 años, 17, estaba lleno de ideales, quería cambiar el mundo, quería luchar por la libertad y era un sueño entrar en ETA. Fue todo un honor. ¿Cómo se produjo la entrada? Bueno, pues la entrada se produce porque tú te acercas, ¿no?, a entornos pues, de la izquierda abertzale, te dejas ver, les dices en algunas ricotabernas o en sitios, oye, si necesitas que te diga algo o si necesitas que te dé alguna información, y entonces empiezas a trabajar de informante, ¿vale? Hay gente que te pregunta, fíjate en ese señor y dime a qué hora pasa por aquí todos los días, o en qué bar toma el café y a qué horas, y empiezas pasando un poquito de información, hasta que te llega una carta. Te llega una carta y te citan en Hendaya, en un sitio, ¿vale? Te dan una dirección, en esa dirección te ponen una capucha y te llevan en un coche por una carretera con muchas curvas, o sea que ni ellos mismos sabían a dónde les llevan a una casa. Y en esa casa le esperan allí 3 personas. 3 personas donde le sueltan un discurso de lo que supone ser un gudari, ¿no?, un soldado. Y entonces, bueno, pues claro, ahí cuentan pues que te sientes de repente, ¿no?, pues como el Che Guevara, o sea, ¿no?, te están soltando ese discurso con esos años y tienes unas fuerzas. De hecho, había algunos que decían, yo entré en eso como podía haber entrado en las misiones, si es que yo lo que quería era luchar por algo, ¿no? Bueno, y cuando ya te dicen allí que si quieres entrar, que vas a formar parte de un comando, y citan a los 3 del comando. ETA funciona con una estructura de pulpo. Este comando no conoce a este, ni a este, ni a este, para que cuando les detengan no puedan dar datos. Conocen a los dirigentes, pero no conocen a los otros. Los comandos siempre son de 3. Uno ejecuta, el otro está con el coche esperando y el otro está vigilando la presencia policial. Entonces, siempre cuando citan a uno, citaban a los 3. ¿Vale? Citaban a los 3, algunos se conocían y otros se conocen allí, ¿de acuerdo? Les ponían un nombre, sois el Comando Madrid o el Comando Donosti o el Comando tal, y describen eso, pues una emoción que te embarga, o sea, ya he entrado aquí, ¿de acuerdo? Y entonces desde ahí les mandan a un sitio donde les van a dar una pequeña instrucción. Yo siempre pensé que estarían muy bien organizados, con una instrucción muy seria. La instrucción militar que les dan es mínima, un poco de un curso de explosivos, pero muy cutre todo. Te enseñan a recargar y a limpiar la pistola o el revólver, te enseñan un poco de cartuchería y ya está, y ya estás listo para operar, ¿vale? Entonces, ¿qué supuso entrar en ETA? Pues eso, un honor. ¿Cómo se enteró tu familia de que eras miembro de ETA? Y aquí hay respuestas de todo tipo. Unos se enteran en el momento de la detención, fijaros, en el momento de la detención se enteran de que su hijo o hermano o tal, o pareja pertenecía a ETA. Otros, los padres ya lo sabían, ¿de acuerdo? Y otros directamente es que el padre era de ETA, el hijo era de ETA, etc. ¿Qué apoyo tienes ahora fuera de prisión? Pues no tenían apoyo. Porque dejar ETA y dejar el colectivo de presos es una organización que da soporte a los presos, ¿vale? Les da 120 euros mensuales, que en la cárcel tener dinero es muy importante, ¿vale? Para poderte comprar cosas en el economato, o sea, esos 120 euros son muy importantes. Y les da también asesoramiento legal, que esto siempre me ha hecho mucha gracia, lo del asesoramiento legal, porque digo, pero si los abogados de ETA nunca pedían, no recurrían los permisos, no recurrían los grados, entonces yo decía, ¿y qué asesoramiento te dan? Porque si no te recurren nada, si no sé, pero bueno, te daban esa cobertura. Y luego también daban apoyo para llevar a los familiares en autobuses, pues hasta donde hiciese falta, hasta Teseiro en La Coruña, hasta el puerto de Santa María II, etcétera. Entonces, claro, eso es muy importante para los presos, el apoyo familiar. Entonces, dejar el colectivo y dejar ETA supone perder todo eso, y que a tu familia también le condenen un poco al ostracismo, ¿no? Algunos de estos contaban cómo a sus familiares pues habían perdido el trabajo o les habían retirado la palabra. O sea, que dejar ETA era algo muy difícil.
¿Qué hacías antes de entrar en ETA? Y aquí les acostaba recordar. Bueno, pues yo estudiaba, yo hice un módulo, yo hice FP, pues otro estaba estudiando, etcétera. Pero les cuesta, ¿no? Les cuesta, es como que dicen, ¡buah! Me tengo que ir a otra parte de mi vida, ¿no? Tan lejana que me cuesta ese esfuerzo. Al entrar en ETA eras un legal o un liberado. Hay dos formas de estar en ETA, ¿vale? El liberado es el que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año para la organización, ¿vale? Está dedicado a eso. Y el legal es una persona, como puede ser cualquiera de nosotros, que está en la sociedad y pertenecéis a una organización terrorista ahora, y no lo sabemos, o yo misma. Estamos de legales, ¿vale? Entonces, bueno, pues estaban esas dos formas. Para la organización era muy importante tener legales, porque claro, podían operar en muchos sitios, ¿vale? Los liberados tenían que estar siempre escondidos, ¿vale? O sea, que la vida del terrorista pues también es muy dura, ¿no? Esta perspectiva de estar siempre escondiéndote, mintiendo, huyendo. ¿En qué comando has estado? Bueno, te contaban, pues en el Comando Madrid, en el Comando Donosti. ¿Qué muertes como autor material has causado? Y aquí todos se atribuían las 850 muertes de ETA. Decían, yo he causado 850 muertes. Pero ahora háblame de las tuyas en concreto, ¿vale? Porque siempre hay como una ilusión de hablar de lo mío individual, ¿no? Por vergüenza, más que nada. Entonces, esta parte ya era importante. Bueno, pues yo he causado 7. Yo he asesinado a 20 personas. Yo he asesinado a 5. Yo he asesinado a 8. ¿Vale? Ya había que entrar en esto a fondo. ¿Cómo has matado? ¿Con pistola o con bomba? Fijaros, es muy diferente, ¿eh? Y dentro de la organización también se ven, ¿no?, esas jerarquías, ¿no?, y esas distinciones. No es lo mismo matar a alguien con una pistola, que te tienes que acercar a ella y disparar, que colocar un artefacto, ¿no?, irte a otro sitio y darle a un botón. No tiene nada que ver. Es mucho más fácil, ¿vale? Es mucho más fácil con la bomba que con la pistola. Entonces, bueno, pues de esto también era importante hablar, ¿no? ¿A cuánta gente han afectado tus crímenes? Esto se hace para ver si nada más se queda en las víctimas, y lo cierto es que decían, no, han afectado a la víctima, a todo el entorno de la víctima, ¿no? Familia extensa, amigos, a mi familia y a la sociedad española en su conjunto. Esperar que voy a bajar para las... La primera vez que mató, ¿cómo fue? Esto les cuesta mucho, ¿no? Como tengo que hablar de ello, sí. La primera vez, ¿cómo fue? Bueno, y te cuentan que la primera vez es muy difícil, ¿vale? Que es muy difícil. Hay algunos que cuentan, bueno, yo la primera vez no lo pude hacer y puse una excusa. Dije que no había pasado por allí la persona. Y la segunda vez también dije que no había pasado por allí. Entonces ya me dijeron, oye, esto no es un juego, has entrado, ¿no?, en una organización, o lo haces o tendrás consecuencias. Y eso es un poco lo que te da la valentía de decir, ostras, que es que he cruzado una línea, ¿no?, que esto no es un juego y ya tengo que hacerlo. Entonces, bueno, describen que ese día están muy nerviosos y lo que hacen es cosificar a la víctima. Cosificar a la víctima significa que la convierten en un objetivo militar, ¿vale? Tú eres el enemigo, tú representas, ¿no?, la represión estatal, ¿no?, y eres un enemigo. No veo nada más, ¿vale? Por eso mato por la espalda, por eso no quiero mirarte a los ojos, porque si te miro a los ojos te pongo, ¿no?, una parte humana, y yo lo que quiero es que seas un objetivo militar. Entonces cuentan que se siente mucho frío, que se siente mucho miedo, y que, curiosamente, hay un dato muy brutal, que es que algunos cuentan que la primera vez que asesinan, como es tan difícil, pues disparan muchas veces, ¿no? Disparan muchas veces porque algunos dicen que cuando disparan la primera se quedan como enganchados en el gatillo, ¿no?, que es un bloqueo, y no son conscientes de si están disparando 2, 5 o 7 veces, ¿vale? Otros que dicen que como lo haces con mucho miedo, pues la persona necesita para ser asesinada un segundo tiro. O sea, que es tremendo, ¿no?, estas historias, porque hay muchas veces que se ha pensado que lo que querían era, ¿no?, coser a balas, y a lo mejor escuchas al otro y la intención, asesinar, por supuesto, pero no era coser a balas. O sea, que te van contando, ¿no?, lo difícil que se hace la primera vez asesinar, ¿vale? Pero te dice, ¿qué sintiste esa noche? Pues mira, tienes tal adrenalina para huir, tal adrenalina, que realmente en el momento en el que lo estás haciendo no sientes nada. Cuando ya consigues huir y ver que estás en el piso, ¿no?, escondido, lo que sientes es alivio. Lo que sientes es alivio. ¿Pudiste dormir?
Sí, porque además acabas agotado, ¿no? Esa tensión te deja agotado. ¿Celebraste el atentado, en concreto, con los que yo he trabajado? No. ¿Miraste a los ojos al asesinado antes de matarle? No. Si lo hubiese mirado, no lo hubiese podido hacer. ¿En qué momento te das cuenta del daño que has causado? Y fijaros, lo que cuentan es que se dan cuenta tras muchos años en la cárcel. Hay un mito por ahí, ¿no?, de que las prisiones en España son como hoteles de 5 estrellas, y hay un mito también de que los presos de ETA cumplen en unas condiciones muy buenas. Hay gente que lo cree, que se les daba en Navidad, ¿no?, gambas, o decían, ¿no?, y que brindaban con champán. Pues no. Los hoteles no son las prisiones no son hoteles de 5 estrellas, y los presos de ETA cumplen, por lo menos, gran parte de sus condenas en primer grado. ¿Vale? Primer grado, para los que no sabéis penitenciario, es lo que le llaman el régimen cerrado o la cárcel dentro de la cárcel. Son 21 horas de celda y 3 horas de patio. Luego te dejan salir un poco más de tiempo. Pero estás mucho tiempo aislado en tu celda tú solo, ¿vale? Entonces, sí que describen aquí que cuando llevas 15 años a pulso, ¿no?, en la celda, ves que pasa el tiempo y que esto no sirve para nada, ¿no?, que no se está consiguiendo nada, y empiezan a morir tus familiares, ¿vale? La madre, ¿no?, la madre para un preso lo es todo, porque la madre es la persona más fiel en la vida de los presos, ¿no? Es la que te va a ver a todas las cárceles. El aita también, pero la madre es una persona muy presente en la vida del preso. De hecho, que ahí se tatúen lo de amor de madre de las cárceles, porque la madre te ingresa dinero en el peculio, la madre te va a ver donde sea, espera las horas, espera los cacheos, la madre lo espera todo. Entonces, cuando empiezan a morir la madre y no pueden salir, ¿vale?, al entierro, empiezan a caer en la cuenta de lo que supone perder a un ser querido. Y dicen, ostras, perder a un ser querido es algo muy doloroso. Y encima yo lo he perdido de muerte natural. Ostras, lo que debe ser que te hayan asesinado a tu madre, ¿no?, o a tu hijo, o a tu tal. O van teniendo hijos, pero no pueden estar con ellos porque los hijos no están con los padres en la cárcel, ¿vale? Entonces, con lo cual, empiezan a darse cuenta de que van perdiendo mucho. Y eso es lo que les empieza a hacer caer en la cuenta del daño que han hecho. Y entonces empiezan a escuchar a las víctimas. Y ha habido muchos de ellos que decían, a mí escuchar a Maisabel Lasa, o escuchar a Carmen Hernández, o escuchar a Iñaki, me cambió la mente. De repente dije, ostras, si hay víctimas, fíjate lo que dice. Entonces, ese hilo invisible del que os he hablado al principio se va haciendo más visible. Y entonces empieza ese proceso, ¿no?, de querer responsabilizarte, llámalo remordimiento, llámalo culpabilidad, llámalo como lo quieras llamar, pero ahí está. Esa persona empieza a sentir la necesidad de reconocer que ha destrozado muchas vidas, que ha sido, como ellos dicen, un monstruo aniquilador, ¿no? ¿Cómo eras antes de entrar en ETA? Pues era una persona, pues, alegre. Otros dicen, no me acuerdo ni cómo era, ¿no? Era un soñador, o era un tonto que mira lo que hizo, ¿no? ¿Hay algo bueno en ti? ¿Cómo te describirías ahora? Casi todos decían que no. Decían, no puede haber nada bueno en mí si he sido capaz de lo que he hecho, ¿no? ¿Cómo me describo ahora? Bueno, pues como una persona que lo único que ha hecho es generar dolor y ya está. ¿Hay alguna muerte más en concreto que otra que te duela? ¿Vale? Esto se hace sobre todo por ver si le dan el mismo valor a un asesinato que otro, ¿vale? Porque una víctima no entiende eso, no entiende esas graduaciones. Si comentan, hombre, pues que las víctimas civiles, o sea, los que no tenían nada que ver, ¿no?, con ser militares, policías, pues que en el momento en el que se producen, pues que duelen mucho, ¿no? Pero que hoy en día son capaces de ver que todas las muertes son iguales, porque todas las personas, bueno, pues tenían derecho a vivir. Después de las víctimas, ¿a quién le has causado el mayor dolor? A mi madre. Todos decían, a mi madre. Si por ejemplo me habían dicho que tenían 7 asesinatos, yo les decía, te doy 8 pastillas mágicas que borran el dolor completamente, ¿no? Si me decían, tengo 10 asesinatos, te doy 11 pastillas. ¿A quién le darías esas pastillas? Tú también te la puedes tomar, ¿eh? Ninguno dijo, yo me la tomo. Yo lo que quería era ver si todos decían, para las víctimas, y la que sobra, para mi madre, ¿no? ¿Con qué frecuencia te acuerdas de tus víctimas? Y fijaros, decían, me levanto con ellas y me acuesto con ellas. Por la noche me viene la imagen, y por la mañana me levanto y ya la tengo ahí. Si te diesen la libertad mañana, ¿qué harías? No me lo quiero ni imaginar, ¿no? Algunos es que incluso la rechazaban. Si tú hubieses sido el juez, ¿qué pena te hubieses impuesto? ¿La pena de muerte,
¿La cadena perpetua o la pena que te han impuesto? U otra. Y es muy curioso porque uno dijo, no, la pena de muerte no, que yo no creo en la pena de muerte. Como, bueno, tú has aplicado la pena de muerte sin juicio ni siquiera, ¿no? O sea, que esto daba lugar también para hacer mucho debate. Sí, visto así, digo, claro, es que tú mira... Y entonces, bueno, pues unos decían, a ver, es que yo creo que la víctima siempre va a querer la cadena perpetua o la pena de muerte, yo la pena que me han puesto, ¿no? Entonces, bueno, pero esto daba lugar para hablar de esta parte. ¿Asumes el contenido de las sentencias que te han impuesto? Sí. Muchos decían que sí, otros decían que como ellos dicen, me he comido más cosas de las que me tocaban, ¿vale? Pero también era una política de ETA, ¿no? El decir, bueno, pues si me meten esta, como yo ya tengo la acumulación, ¿no? Famoso artículo 76 del Código Penal, a mí ya me da igual 8,80, así que las asumo. Pero había gente que te decía, yo estoy condenado por más cosas y no he sido. O al revés, yo estoy aquí por 3 cosas, pero he hecho muchas más, ¿vale? Y no he sido condenado por ellas. En la pecera, ¿cómo fue tu comportamiento? La pecera es esa sala de la Audiencia Nacional que es transparente. No sé si la habéis visto en los juicios de televisión, que se ve, ¿no? Y no sé si lo recordáis los jóvenes, pero el comportamiento en la pecera era horroroso, ¿no? De muchos de ellos. Entonces, yo siempre pensé que era una actitud chulesca. Y fijaros, la respuesta que te dan ellos es, no, nos comportábamos mal, o sea, montábamos el lío para que nos bajasen a calabozos antes de que entrasen las víctimas a declarar, porque no queríamos verlas. Queríamos evitar el ver a la víctima. Entonces montábamos ese jaleo para que nos bajasen a los calabozos. O sea, que no las querían ver. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarte lo que has hecho? No, creo que no me lo podré perdonar nunca. ¿Qué te ayudaría a obtener un poco de calma? Y comentan, hombre, ver que la víctima ha logrado rehacer su vida y que de alguna manera es feliz. Eso me daría un poco de calma. Ver que la víctima ha rehecho su vida y es feliz. ¿Tuviste miedo de dejar ETA? Sí, mucho. Y ¿qué no soportarías? Bueno, si tuvieses un hijo, ¿le contarías quién ha sido? Pues todos dicen que sí, pero que ya no lo voy a tener. ¿Qué no soportarías de una víctima? Y decían, lo soportaría todo, incluso que aprovechase el encuentro para intentar matarme. O sea, lo vería hasta legítimo, que viniese aquí con una pistola escondida y que intentase matarme. O sea, lo soportaría todo. ¿Por qué has matado? Por nada. Ahora veo que por nada. ¿Sabías, te preocupabas de saber a quién ibas a matar? No. Para nosotros es mucho más fácil matar si no sabemos. No queremos saber nada de la persona, no queremos saber si tiene hijos, si está casado, si tiene tal... No queremos saber nada. Para nosotros es un nombre y unos apellidos. Y es una persona que está en un sitio a una hora. Lo demás no queremos saberlo. Y fijaros, ¿qué supuso para ti entrar en la cárcel? Una liberación. Decían muchos, una liberación porque por fin podía dejar de matar. Porque llega un momento en que matar también pesa, ¿no? Decían, una liberación. Fijaros, el preso terrorista vive la cárcel de una manera muy diferente a cómo la viven los presos comunes, ¿no? Es una vivencia completamente diferente. De hecho, siempre nos ha llamado la atención la cantidad de tiempo que pasan en primer grado y, sin embargo, lo bien que están de cabeza, mientras que un preso común en primer grado mucho tiempo, tiene unas pérdidas, ¿no?, a todos los niveles, tanto físicas como psicológicas, muy, muy grandes, ¿no? Esto nos hace ver que es que la vida del terrorista también es muy dura, tanto o más que para ellos la cárcel es como un sitio mucho más tranquilo, ¿vale? Bien, esto es todo lo que necesita un mediador para saber, para llevarle luego a un encuentro, ¿vale? Y no pueden eludir ninguna respuesta de estas. Al principio sí te dicen, pero es necesario que te cuente esto, pero es necesario que me preguntes esto de cómo fue la primera vez que sentí, cómo apreté. Sí, es necesario, porque la víctima viene aquí y quiere saber la verdad. Y te lo va a preguntar, y entonces tienes que contestar a todo. También les pedíamos que hiciesen el ejercicio de redactar una carta para las víctimas y para que les sirva de ejemplo, ¿no? Y muchos de ellos decían, es que me da vergüenza pedir perdón, ¿no? O es que se me queda corto el perdón, es que el perdón es una palabra, pero me da vergüenza porque he hecho algo tan grave que yo no se lo pongo en la carta porque me da vergüenza, ¿no? Bueno, pues exprésale de alguna otra manera lo que sientes sin tener que utilizar eso, ¿vale? Bien, ¿cómo voy de tiempo yo? Mal. Bueno, pues nada, pues pasamos muy rápidamente. Con las víctimas exactamente es el mismo contenido de preguntas, ¿vale? Es el mismo contenido de preguntas, solo que a la inversa, ¿vale? Si tú fueses el juez, ¿qué pena le habrías impuesto? ¿Cómo crees que se sintió el día que asesinó?
etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Y bueno, llega un momento en que el mediador tiene constancia de que ambas partes están preparadas y ya se produce el encuentro, ¿vale? Lo único que tiene que verificar un mediador es que la víctima se encuentra en la tercera fase de un proceso de desvictimización, ¿vale? En un proceso de desvictimización hay 3 fases. Primera fase, fase de shock o incredulidad. Esto no me está sucediendo a mí, que puede durar 1 semana, 2. Segunda fase, la fase de odio, ¿no? La fase de odio, deseo para ellos lo que me han hecho a mí. Y la tercera fase, la fase de renacimiento, superación. Hay muchas víctimas que dicen, es que el odio, ¿a quién destruye? A quien lo siente. El odio no llega por el aire al victimario, a la cárcel y le hace daño. No, el odio destruye a quien lo siente. Entonces, hay víctimas que son capaces de decir, estos a mí me han destrozado la vida, pero no me han arrebatado, no han asesinado a mi marido o a mi hijo, pero a mí no van a acabar conmigo. Entonces, para que una víctima participe en un encuentro restaurativo, tiene que estar en esta fase, la fase de renacimiento. No puedes hacer un encuentro con una víctima en fase de odio. No se puede metodológicamente, ¿vale? Es contraproducente y ese encuentro puede salir muy mal, ¿vale? Así que, bueno, como os vamos a dar la ponencia, pues ahí viene recogido el resto y muchas gracias.